La posibilidad de charlar con él sobre la realidad del sector cooperativo, la realidad del sector mutualista en este contexto de pandemia. Una charla súper interesante que te invitamos a compartirla. Recordamos, Mario Elgue, presidente de la Fundación Cieso en Buenos Aires, en esta columna habitual de todas las semanas del Grupo Gesta. Compartimos la nota. ¿Cómo está afrontando el tercer sector a nivel nacional esta pandemia, ya que lleva un año y que en principio tenemos una fuerte segunda ola que nos está atravesando, primero allí en el área metropolitana, pero que seguramente va a terminar bajando al resto de las provincias en las próximas semanas? Bueno, el sector, las cooperativas y las mutuales, como, digamos, columna vertebral de lo que se llama tercer sector o lo que podemos denominar la economía social y la economía solidaria, sufre, como todos los sectores, el golpe de lo que significa la pandemia. Más la pandemia por un lado y por otro lado las restricciones que con mayor o menor éxito se han intentado poner en práctica en el país y en cada una de las provincias. De todos modos, el sector, por la información que manejamos, ha tenido una adaptación rápida. Muchos de ellos han afrontado la pandemia fabricando incluso reactivos, realzando o dándole más impulso a los sectores sociales, por ejemplo, en las cooperativas de obras y servicios públicos, que en muchos lugares de la provincia tienen áreas de ambulancia, de salas de cuidados intensivos y demás, y en general producciones propias para afrontar las dificultades de la pandemia que se han dado en muchas de las mutuales y cooperativas, incluso cooperativas agropecuarias en la zona pampeana que incluso han hecho una contribución por ahí donando distinta infraestructura, incluida respiratorios a los hospitales públicos, incluso a algunos privados. Yo creo que el sector ha demostrado una solidez, aún en la dificultad, que por ahí otros sectores no han logrado sostener. Hay montones de pymes, lamentablemente, ¿no? De microempresas y pequeñas y medianas empresas que han cerrado por no poder sostener sus gastos operativos, poder no vislumbrar, digamos, un horizonte de actividad más o menos cierto, y bueno, lamentablemente han cerrado. El país en esta pandemia se va a encontrar con muchísimas menos pymes, pero no ha pasado una cosa similar en el mundo de las cooperativas y mutuales, que han podido sostenerse, sobre todo aquellas mutuales más orgánicas, ¿no? Distinto es la problemática de ese mundo de cooperativas de trabajo surgida de planes sociales o de recuperación de empresas en crisis, que en algunos casos han podido sortear los inconvenientes y en otros lamentablemente han cerrado sus puertas o están a la espera de algún apoyo para continuar. Pero yo diría que la pandemia a todos nos abarca, a todos nos golpea, tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones. Y bueno, el sector no está ajeno a eso, pero sí lo que ha demostrado es bastante más consistencia y solidez y solidaridad entre ellos que otros sectores de la economía. Y en este marco, Mario, pensando en la pospandemia que en algún momento va a llegar, las cooperativas, las mutuales van a salir fortalecidas, van a prestar muchos más servicios, ese famoso 10% del Producto Bruto Interno que se habla, terminar siendo mucho más en los próximos años. Yo creo que se viene un mundo, yo creo que vamos a tener que aprender. De hecho, supongo que vos estás informado porque mucha de la gente de Gesta participó de un ciclo que hicimos durante todo el año pasado, que le llamamos precisamente la salida de la pospandemia en clave de economía social en ese año, y entonces pusimos al ciclo que hicimos por Zoom, en el cual participaron sectores dirigentes de FECOVITA, de las cooperativas agropecuarias de ACA, de las federaciones cooperativas de distintos rubros, mutuales de ayuda económica, de turismo, bueno, distintas de salud, y ahí evaluamos que el mundo que viene deberá ser necesariamente un mundo más solidario, un mundo que cuide más el medio ambiente, pero claro, están las dudas, porque ahora con esta segunda ola volvemos a estar golpeados, en este caso aparentemente como con mayor rudeza y con mayor nivel de contagio y mortandad. De todas maneras, yo creo que lo que se instala para siempre va a ser el trabajo a distancia. Yo creo que lo que se instala para siempre es que vamos a tener que buscar nuevos trabajos, nuevas actividades que por ahí no están satisfechas por las economías convencionales.
En nuestra zona, por ejemplo, está cobrando mucho peso cooperativas de obras y servicios públicos que promueven a cooperativas de trabajo que prestan servicios de proximidad. O sea, cuidan a gente de mayor edad a través de tomar la presión, hacer kinesiología, bueno, distintas asistencias que se necesitan. Y se está armando como una especie de estructura en cada una de las cooperativas de obras y servicios públicos alrededor de eso. Yo creo que también las mutuales van a ampliar en muchos casos sus actividades. Seguramente habrá coberturas de actividades que hoy no quedan cubiertas por pymes que antes existían. Y yo creo que sí, que se tiene que venir un mundo en el cual todos aprendamos que, está bien, esta pandemia nadie la preveía y es algo inmanejable, pero seguramente va a tener que reformularse las estructuras públicas, que sean estructuras públicas más inteligentes, más eficaces. Se ha visto que, desde mi punto de vista, en la logística del manejo, por ejemplo, de la vacuna, se han encontrado muchas dificultades. No sé si en Córdoba sucede eso, pero en nuestra zona por ahí de la provincia de Buenos Aires y incluso parte también de la ciudad de Buenos Aires, esta provisión de vacunas ha sido lenta, no se han cumplido por ahí los contratos que seguramente se habían comprometido, y vemos que en otros países que también tienen, esto hay que ser sincero, también tienen el golpe, pese a tener la vacuna, tienen el golpe de la pandemia que ataca de todos los flancos, pero en nuestro caso, esta nueva situación ahora de restricción tendría que encontrarnos, desde mi punto de vista, con una estructuración de mayor cantidad de vacunas, con una logística tal vez que combine al sector público nacional, con los sectores públicos provinciales, y por qué no pensar en nuestras mutuales de salud, en nuestras cooperativas, para que también sean bocas de distribución y de logística de muchos de estos implementos y de muchas de estas necesidades que requiere esta pandemia. Así que yo creo que el mundo por venir va a abrir nuevas necesidades, la pospandemia, pero que aún en esta salida, creo que las políticas públicas tienen que prever un lugar mucho más prominente, que de hecho lo tienen el sector de cooperativas y mutuales, pero que las políticas públicas no nos tengan en cuenta solamente al momento de las celebraciones, sino que también como estructuras con posicionamiento territorial que tienen una gran virtud para los desarrollos locales. Sí, y la experiencia también así lo indica, Mario, ¿no? Donde el Estado no llega, donde las empresas privadas no llegan, allí están las cooperativas y las mutuales para cumplir con esos servicios que no se prestan, ¿no? Así es. Y vos fijate que hasta las ciudades más chiquitas de base rural tienen electrificación rural que la han hecho las cooperativas, de la década del 30 para acá. Y si uno se pone a pensar en montones de lugares con servicios de las mutuales de ayuda económica, por ahí una persona no es sujeto de crédito por los requerimientos que tiene la banca comercial, incluso también la banca pública en algunos casos. En cambio, la mutual de ayuda económica llega con ese crédito al asociado que de otra manera no tendría apoyo. Y lo mismo las estructuras de salud, que tienen sus propias instalaciones o convenios que permiten que mucha gente tenga una atención mucho más personalizada, mucho más humanizada, que no se da en otras estructuras, tanto del Estado como de la gran empresa privada, lucrativa. De hecho, las cooperativas, por lo menos en nuestra zona, en nuestros pueblos, son un eje fundamental en las comunidades, porque prestan los servicios de agua, de cloaca, de electricidad, de telefonía por cable, lo que decís de préstamos, es decir, se han diversificado de tal manera que son inclusive una institución hasta más importante que la propia municipalidad, porque prestan muchísimo más servicios. Así es. Ahora, pero vos fíjate que vos sabrás, yo tuve la posibilidad yo fui presidente del INAES. Sí. Y una de las cosas que batallé, además de pasar al INAES de desarrollo social a desarrollo productivo, que hoy está allí, de alguna manera fue una de las cosas que yo le sugería al malogrado pobre Mario Cafiero, que presidió el INAES. Creo que todavía falta que las estructuras públicas, al menos las nacionales, tengan mucho más en cuenta este posicionamiento territorial que tienen las mutuales y cooperativas, y muchas de las políticas sociales, de asistencia social, creo que se podrían hacer mucho más transparentes y más eficaces si tomaran como punto de referencia tutorías o acompañamientos a través de asistencia técnica, a través de asesoramiento profesional, de las estructuras de las cooperativas y las mutuales. Vos fíjate que hay muchísimos emprendimientos muy pequeños,
de cooperativas de trabajo que intentan continuar empresas que han entrado en crisis y a veces están muy solas, no saben cómo orientarse en sacar un costo, en analizar si esa producción de esa empresa recuperada es viable en el mercado o no. Y yo creo que ahí la ley de cooperativas y también las mutuales lo prevén, la posibilidad de que un esquema de tutoría, una especie de responsabilidad social, cooperativa y mutual, permitiría que todas estas estructuras de microemprendedores cooperativizados o que están en vía de cooperativizarse podrían estar asistidos por estas cooperativas mutuales. Una cosa de este tipo hace la Cooperativa Obrera de Bahía, con la cual ustedes tienen mucho vínculo a través de las entidades de gesta. Bueno, la Cooperativa Obrera de Bahía, además de comprarle a las marcas conocidas, que por supuesto le compra, también tiene todo un desarrollo de microemprendedores y permite que muchos microemprendedores y pequeñas empresas de la zona que proveen de distintos insumos con el control de calidad y bromatológico adecuado, la cooperativa las ponga en las góndolas igual que pone a las grandes marcas. Bueno, eso debería generalizarse y debería haber políticas públicas que promuevan con más energía este tipo de actividades, porque en el mundo que viene vamos a tener las grandes cooperativas. Vos fíjate que tenemos cooperativas granarias que representan alrededor del 20% de las exportaciones del país. Pero así, y tenemos Fecovita, que es un gran conglomerado vitivinícola, o tenemos, bueno, el grupo Gesta con todas sus entidades. Pero además tenemos la posibilidad de que el mundo que viene ya no va a tener tanto espacio la relación tradicional del empleador-empleado, sino que va a cobrar fuerza, desde mi punto de vista, el emprendedor. El emprendedor individual, en algunos casos, y en otros casos el emprendedor asociado. ¿Y qué mejor herramienta que una cooperativa de trabajo, en todo caso asistida inicialmente por otra cooperativa ya más consolidada? Y lo mismo en el caso de las mutuales. Así que yo creo que ahí falta una mayor conexión entre las políticas públicas y el mundo de las cooperativas y mutuales y de la economía social y solidaria, que muchas veces hace su épica, hace su recorrido, su gran desempeño en soledad, sin tener el suficiente apoyo fiscal, el suficiente apoyo crediticio. Fíjate, por ejemplo, que el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa que pagan las cooperativas no siempre va destinado a la capacitación, que es su origen, ¿no? A la educación y a la capacitación. Y en muchos casos, creo que en Córdoba, en alguna etapa del área de cooperativas y mutuales oficial, eso iba en apoyo a las cooperativas, pero que en otros momentos esos fondos se pierden por ahí en los fondos públicos y no van con el destino que tienen que tener. Mario, recién mencionabas al INAES. ¿Qué políticas tiene el INAES en estos momentos, ¿no? Para las cooperativas en relación a la visión, hacia dónde tiene que ir el sector para que establezca una comparación con la visión que tenía el INAES en la gestión de Macri? Bueno, yo creo que el actual INAES, el presidente ha asumido hace poco. Yo casualmente tengo pendiente una entrevista con él, así que mi idea era tener una conversación a fondo, a ver cuáles son los programas y los planes que se van a potenciar. Yo creo que en la etapa que yo estuve de presidente, que fue en los años 2003-2004, lo que hubo es un fuerte impulso a las cooperativas de trabajo. Yo tuve allí una postura crítica porque no siempre eso se hacía en forma transparente. Se crearon en esa etapa, incluso después que yo renuncio al INAES, se crearon unas 21.000 cooperativas de trabajo, de las cuales prácticamente el 90% luego fue dado de baja en la etapa del gobierno anterior, del gobierno de Macri, porque en general esas entidades no habían generado, en algún caso no habían generado ninguna actividad formal, habían sido simplemente estructuras para canalizar subsidios. En otros casos sí funcionaban bien y en esos casos se las sostuvo, pero no hubo una política en la anterior gestión del gobierno de Macri de promoción de estas cooperativas y mutuales de pequeña envergadura. Ahora yo creo que se está intentando reflotar ese tipo de cooperativas, pero a mí me parece que hay que tener una visión principista en este sentido. No nos olvidemos que tanto las cooperativas y mutuales son entidades sustentadas en el esfuerzo propio, en la ayuda mutua, y que en ambos casos tienen que ser entidades autónomas, que tienen que tener autonomía, tanto del Estado como de otra empresa. No pueden ser cautivas de empresas
a través de tercerizaciones que en definitiva no son regulares o no están regularizadas. Entonces yo creo que el Estado puede promover, de hecho yo creo que es bueno que lo haga, ¿cómo? A través de subsidios para proyectos, no subsidios simplemente que no se sabe su destino, sino subsidios para proyectos viables. Algunas cosas de estas se están haciendo, créditos mucho más blandos, o sea, a tasas de interés más bajos, que también se está haciendo, pero además yo creo que hay que tener una política muy activa de promoción de las estructuras de las direcciones, las subsecretarías o institutos que hay en las distintas provincias, que muchas veces no tienen los suficientes recursos, no tienen a veces la suficiente capacitación o profesionales adecuados para sostener a estas entidades que nacen. Entonces yo creo que el INAES que viene, superada la pandemia, incluso en la pospandemia, debe tener que tener una posición mucho más dinámica y más transparente en cuanto a la utilización adecuada del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa y los fondos mutuales, a través de asistencias técnicas y a través de fortalecer a todas las estructuras que están en cada una de las provincias. Y trabajar como aliado de las cooperativas y mutuales. Bueno, Mario, por último, ya estamos llegando casi al final de la nota. Preguntarte respecto al grupo Gesta, ¿no? Que me hagas una reflexión sobre lo que significa el grupo a nivel provincial, a nivel nacional, con la cantidad de empresas, la cantidad de servicios que presta, si es una referencia a nivel nacional y cómo lo ves en la actualidad y también en el futuro. Bueno, yo destaco mucho. Yo creo que es una referencia a nivel nacional. En mi caso, particularmente, bueno, soy parte del Grupo Gesta porque estoy presidiendo la Fundación CIESO en su delegación de Cava y Buenos Aires. En algún momento presidí a la Fundación CIESO Nacional, digamos, que integra el Grupo Gesta, pero más allá de esa circunstancia personal, no tengo ninguna duda que el Grupo Gesta es muy innovador, no solo por la cantidad de entidades de diversas actividades mutuales y cooperativas que lo integran, bueno, empezando por la entidad madre que es AMA, y con toda la parte de SEA, de educación, que tanto trabajo estamos haciendo, incluso con 2 cursos nuestros, uno de introducción a la cooperativa, a las cooperativas y otro de introducción a la economía social, pero es referencia también en cuanto a que ha conformado a través de Gesta un grupo coordinador que de alguna manera articula a todas las entidades que están y que tiene un desarrollo muy significativo en Córdoba y en otros lugares. Incluso tiene convenios también con Cooperativa Obrera. En cuanto a seguros, también trabaja en convenios con otras entidades de seguro del sector solidario. Así que yo creo que es una referencia, como lo son otras entidades, pero en Gesta en particular está la particularidad innovadora de que hay un núcleo coordinador de todas las entidades. De alguna manera es una especie de, digamos, de seguir el ejemplo de lo que es Mondragón, en cuanto a que hay un complejo en el País Vasco, sobre todo de cooperativas de trabajo, pero que tiene una estructura por encima de todas las cooperativas de trabajo que planifica estratégicamente el desarrollo de cada una de las entidades. Yo creo que Gesta cumple ese rol de alguna manera fijar señales, rutas, rumbos a cada una de las entidades y compensar las actividades de unas con otras. Así que no tengo duda, sí que es una referente importantísima en el desarrollo cooperativo y mutual del país. Bueno, Mario, te agradezco por este rato, que podamos hablar sobre una realidad que muchas veces los grandes medios de comunicación no la tienen en su agenda, ¿no? Que son las cooperativas y mutuales, y que en la comunidad sí están muy presentes en la prestación de múltiples servicios, desde la comunidad más chiquita hasta la ciudad más grande. No, y espero, quedo como una expectativa que todos los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, cada vez que toman decisiones vinculadas a la energía, vinculadas a lo agroalimentario, vinculadas a los seguros, a la salud, estén en la mesa de las grandes decisiones también las cooperativas mutuales, que no suelen estar. A veces están los grandes conglomerados privados, digamos, lucrativos, que tienen que estar, por supuesto, están los funcionarios, pero no siempre son convocados los dirigentes de las cooperativas y mutuales, que pueden tener una palabra distinta, solidaria, complementaria, porque no hay duda que las cooperativas y mutuales constituimos una especie de subsistema. Está el subsistema público, el privado convencional y las cooperativas mutuales. Así que el mundo que viene, yo creo que, además de lo notable que hace cada entidad en su localidad y en su región, también los poderes políticos van a tener que, desde mi punto de vista, escuchar mucho más esas experiencias tan ricas y tan importantes a la hora de fijar políticas públicas.
Bueno, te agradezco, Mario, muchas gracias. Gracias a vos.